amigos, ¿qué tal? Pues continuamos desde el Coloquio del Desierto en su edición 2025, aquí desde el Centro de Convenciones de Nuevo Casas Grandes, en este ejercicio académico que desarrolla la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con otras instancias de educación superior, de investigación. Y bueno, pues ya se desarrolló una primera conferencia magistral y es por eso que le quiero dar la bienvenida ya en estos momentos al doctor Luis Coronado, que nos acompaña el día de hoy y que viene precisamente en representación de la Universidad de Arizona. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, dar un saludo a tu audiencia y pues eh, estar muy satisfecho, expresar mi satisfacción por estar aquí presente en Nuevo Casas Grandes, en el Coloquio de las Culturas del Desierto, porque pues es un gran evento que cada día pues llega a más lugares. Claro, y bien importante porque reflexionamos sobre estas zonas las que habitamos, en las que vivimos y que seguro tienen mucho que decirnos, mucho que darnos. Déjame encuadro un poco para la audiencia tu perfil. El doctor Luis Coronado es abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, su maestría en historia por el Colegio de San Luis, su doctorado en historia de Latinoamérica por la Universidad de Arizona en Estados Unidos precisamente. Sus estudios doctorales acreditó las subespecialidades de etnomusicología, así como de estudios fílmicos y documentales. Precisamente algunas su investigación doctoral explora precisamente la transformación de las nociones populares del derecho, la justicia y el patrimonio durante la década de 1910 a 1920, emanadas de las repercusiones institucionales, jurídicas y culturales de la implementación de las campañas secularizadas de la revolución, así como el llamado conflicto religioso, precisamente en esa esfera. También podemos decir que es presidente del comité directivo de la Asociación de Ciudades Hermanas de Tucson en México y presidente de Fundación México, organización no lucrativa sin fines precisamente de lucro que brinda apoyo a estudiantes mexicanos precisamente en México, americanos y latinos en Estados Unidos. Bueno, él estuvo compartiendo en su ponencia presencia de México en la Universidad de Arizona. Y bueno, pues primero que nada, que nos compartas un poco también sobre ti, sobre México, cómo llegas a la Universidad de Arizona, doctor Coronado. Pues muchísimas gracias. Sí, pues mira, te cuento, es una historia larga, pero bueno, cuando yo estudié la maestría en el Colegio de San Luis, es una maestría además, un programa de CONACYT, y es un programa de alta calidad. Tuve la oportunidad de convivir con muchos historiadores, pues que se consideran ya, pues ahora sí que veteranos pues de gran trayectoria en la historiografía norteamericana, como el doctor Erin Van Young, que ya no está con nosotros, y el doctor William Beasley, que es considerado el pionero de la historia cultural aplicada a México y a Latinoamérica. Doctor William Beasley es conocido por trabajos señeros como rituales de la regla y rituales de resistencia, ¿no? Que colocó muchas áreas teóricas para los estudios culturales de la historia en el finales del siglo XX. Y entonces a mí me tocó en suerte ser leído por el doctor Beasley, yo ya lo había leído como libro de texto, y curiosamente él era historiador, bueno, profesor de historia en la Universidad de Arizona. Y yo realmente llegué a Tucson por él, llegué porque obviamente cuando uno busca proyectar lo que estás estudiando, pues buscas a los académicos que más te van a ayudar en el desarrollo de tu investigación. Y fue el modo que yo llegué a Tucson, Arizona. Nunca me imaginé vivir en la frontera, vivir en un lugar binacional como Tucson. Ajá, y bueno, pues entonces entiendo, llegas allá a Tucson y cómo empiezas a involucrarte primero, pues en este nuevo ámbito universitario, ¿no? Porque al final de cuentas hay que entender un nuevo país, nuevos códigos en las universidades, nuevos planteamientos. ¿Cómo es la forma en la que te insertas en esta vida universitaria y en Arizona? Pues bueno, primero sufriendo mucho por el idioma, al principio sí fue muy duro, poder adaptarme, sobre todo a un nivel de inglés, pues de un léxico pues muy específico que fue el de la Claro. historia a nivel doctoral, pero además también siempre me ha interesado mucho involucrarme en la comunidad, entonces de esa manera yo me empecé a involucrar
con las organizaciones que hoy presido, o sea, tenían en ese momento otros representantes y a mí me invitaban pues a dar alguna conferencia, alguna plática sobre historia de México y a mí me gustaba estar en contacto con sus públicos, con sus audiencias y de esa manera me fui insertando no solamente en el ámbito universitario, pero también en el ámbito comunitario de la ciudad de Tucson, Arizona. Correcto, eso es clave. ¿Y de qué manera esto va impulsando o va colocando tu interés ya a lo mejor en ciertos temas, en ciertos planteamientos que consideras fundamental que también se analicen, se investiguen? Así es, sí, siempre es, bueno, hay muchos tipos de científicos sociales, pero habemos unos que nos gusta mucho también, a pesar de que Ujú. estudiamos el pasado, también pues ver las reminiscencias de ese pasado en el presente que nos toca vivir, ¿no? Todo tiene una historia, todo tiene un pasado que contar y en muchos sentidos eso que a veces vemos en las televisión, en los libros que se venden en las tiendas de conveniencia, pues sí es una narrativa histórica, pero la historia más bien es la que sigue a la memoria de las personas, de Ujú. las comunidades, ¿no? A lo mejor pensar, a mí siempre se me ha hecho mucho más importante o más interesante, por ejemplo, no sé, historiar cómo nació una tradición o una Ujú. leyenda, o por ejemplo, por qué se le pone repollo a los tacos en el norte y no cilantro, ¿no? Son más allá de deslindar o resobar una pregunta como si Juárez o Porfirio Díaz fueron buenos o malos, Ajá. ¿no? Que es lo que la gente a veces compra. El historiar estas pequeñas cositas de las comunidades a veces es muy importante para la identidad de las personas. ¿Y cómo es rescatar esa memoria? ¿Cómo es ese trabajo que desde la historia y enmarcado en el contexto actual, en contextos distintos, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo Claro, rescatas la memoria? Porque también esa memoria viene de otros lugares o claro. viene de otros espacios culturales de México o América Latina. Claro, pues mira, uno de las enseñanzas que me dejó el doctor Beasley es también siempre entender a las personas. Nosotros estudiamos a las personas en el pasado, no, básicamente, si tú tienes capacidad de ser humano, entiendes por qué pasaron en el pasado, ¿no? Porque todos buscamos lo mismo, buscamos satisfactores, familia, afectos, admiración, atención, ¿no? Y en ese sentido, en el pasado es lo mismo, era lo mismo. Entonces, si tú te pones en los zapatos del sujeto que estás historiando en el pasado, Ujú. puedes explicar muchísimas cosas mucho más interesantes y puedes explicar esa conexión con la identidad. ¿Por qué es tan importante? ¿No? No sé, te pongo un ejemplo. eh, los burritos, ¿no? Que son Ujú. tan característicos de aquí de Chihuahua, ¿no? ¿Por qué se llamaran burritos? ¿Por qué la gente les llama burritos? ¿Y por qué después se convierten en el estereotipo de comida mexicana Ajá, sí, sí. en el suroeste americano, ¿no? Siendo que no son, digamos, esta parte central de México, pero que Ujú. juegan un papel, ¿no? ¿Cómo nacen? ¿Por qué? ¿No? Y ese es, por ejemplo, mis subespecialidades como la etnomusicología, es tratar de entender a la sociedad a través de sus expresiones musicales, ¿no? Un Ujú. corrido a veces la gente confía mucho más en una narración de un corrido, reputándola como verdadera, más que lo que puede decir un periodista o un historiador académico, ¿no? Ujú. ¿Y por qué? Porque conecta con las emociones, con los sentimientos y es un espejo que te refleja como ser humano, ¿no? Bueno, Entonces, y si hablamos de los corridos, ¿verdad? Y si hablamos de los corridos, a veces hablamos también de una serie de planteamientos que han surgido a partir de ellos, sobre todo en los últimos tiempos, porque pues esa forma de contar lo que sucede en la narrativa, en la política, en el gobierno, en los esquemas del narcotráfico que está allí y que no lo vamos a encontrar quizás a veces en la prensa, ¿no? exactamente, ¿no? Ahora, bueno, choca con una serie de circunstancias que no son propiamente la responsabilidad de un corridista, ¿no? O sea, ellos retratan la realidad que ellos perciben, ¿no? Y en ese sentido, pues es su punto de vista, pero sí reflejan muchas veces, aunque sea una violencia muy explícita, pero cosas que ellos vivieron de primera mano o les contaron de primera mano. Y en ese sentido, así es como rescatas el pasado de las personas de a pie, del día a día, ¿no? De Ujú. estar. Yo tengo un dicho, ¿no? Todos vivimos en historia. Si tú agarras ahorita una pieza de barro,
en el mercado, una olla donde se hacen los frijoles, ¿no? Esa olla tiene una historia detrás. ¿No? Se usa por una razón, se produce con cierto material por una razón, ¿no? Incluso cuando se le da un uso ceremonial, tiene una razón detrás. Eso es fascinante, lo que hablaba Michel Foucault como la arqueología del saber, ¿no? Encontrarle el significado arqueológicamente a una idea o a una tradición, a una costumbre. Claro, y también, por ejemplo, en todo este planteamiento que estamos compartiendo, pues se generan todos estos símbolos, ¿no? Todas estas ideas, por ejemplo, en Estados Unidos de lo mexicano, ¿no? O de lo que ellos entienden como lo mexicano. Y en ocasiones esto se replica en los espacios audiovisuales, en el cine, ahora con tanta situación que tenemos de un ecosistema mediático tan grande como las redes sociales, etcétera, y se sigue reforzando muchos de estos estereotipos que parecía o que parecen en ocasiones que se diluyen, pero no, a veces se fortalecen más. Así es, no, pero también los estereotipos surgen por algo. Es súper interesante porque decía Pierre Bourdieu que son estructuras estructurantes, ¿no? O sea, se existen ahí, pero también vuelven, o sea, se rehabilitan y se recrean en cada momento que los vives. Entonces, el estereotipo es una sobre, ¿cómo digamos? Es hacer muy sobresimplificada una realidad, pero tiene piezas de realidad. Sobresimplificada. Sí, Fíjate, claro, fíjate ¿no? que sí, porque al final de cuentas ves quizás esa artesanía, ¿no? De la persona agachada con el sombrero, el indio, o sea, Ese es un estereotipo, el mexicano que se tapa la cabeza y que está tomando una siesta al lado de un cactus, surge o sea, es un estereotipo que surge pues a finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, ¿no? Y que nos sigue desafortunadamente a veces acompañando porque se queda en el imaginario. claro, y ese imaginario, al final de cuentas, decía, se refuerza, ¿no? Con todo este planteamiento multimediático que puede generar una obra audiovisual, ¿no? Que está ahí, que permanece por los tiempos de los tiempos. Así es. Sí, siempre se me ha hecho mucho más interesante historiar ese tipo de representaciones culturales, como te comentaba. Y bueno, ese es el reto. El reto también es que la gente se sienta, lo que me decías de cómo se ve desde Estados Unidos, hay una escuela mexicana aquí que fundó un gran historiador, don Luis González y González, que fue la microhistoria mexicana en la década de los 60. Luis González y González escribió un libro que se llama Pueblo en Vilo, y básicamente es una historia de su pueblo que se llama San José de Gracia en Michoacán. Él ya había sido, digamos, educado en el Colegio de México bajo pues la tutela de gente tan grande como como el doctor Cosío Villegas, varios de ellos. Pero en un sabático, él se fue a hacer la historia de su pueblo. Y cuando regresó, es una historia muy interesante, porque cuando regresó a la Ciudad de México en los 60, todos sus compañeros le dijeron, oye, ¿qué hiciste en tu sabático? ¿No? Y en ese tiempo lo que estaba en boga es los grandes procesos nacionales, la revolución, la independencia, ¿no? Y se trataba de, con ese lente, encajar toda la realidad nacional. Y cuando les dice, hice la historia de mi pueblo, San José de Gracia, le preguntaron, ¿y qué pasó en tu pueblo? Por ahí pasó Zapata, por ahí pasó Hidalgo, por ahí pasó... Pues no, no pasó nadie, ¿no? Para el pueblo de San José de Gracia fue más importante la sequía de 1896 y la aurora boreal que se alcanzó a ver en 1901 que si Zapata o Madero estaban llegando a la capital de la República. Y cuando se burlaron de él, él dijo, escribí la historia universal de San José de Gracia. Y se volvieron a reír. Pero lo que él estaba historiando era la capacidad universal, la necesidad universal de todo ser humano de poder dejar un pasado y una memoria. Eso es la gran enseñanza
de don Luis González. Híjole, qué riqueza, ¿no? Y qué corte da precisamente en esos tiempos en los estudios pues, donde ya se fijaban ciertas líneas de investigación que abre ya un abanico y una posibilidad ya bien completamente distinta. Y eso es lo que nos pasó. Ujú. La historia mexicana, de hecho, es tremendamente centralista, incluso desde Estados Correcto. Unidos. Muchas veces se dice, no sé, historia de la industria, no sé, azucarera en México o la industria eléctrica en México y se refieren a la Ciudad de México. Entonces, Luis González intenta y hace un paradigma nuevo, que es la historia, la microhistoria de los pueblos y la historia regional, la Ujú. robustece, precisamente para rescatar el derecho de esos pequeños pueblos, de esas pequeñas rancherías, de esos pequeños o de esos cronistas de pueblo que nadie respeta en la gran alta academia, pero que dejan esas historias de la gente que le dan identidad propia. Ujú. Y después de ahí surgen investigadores que colocan atención en esta parte de las historias de los pueblos, de las comunidades. ¿Qué otro destaca? Bueno, pues como te decía, el doctor Beasley es un gran, digamos, sucesor de Luis González, ¿no? El estudiar a a la gente de a pie, ¿no? A la gente, la cultura popular, las tradiciones, las costumbres, las recetas. Yo cuando conocí al profesor Beasley, su tema de investigación que tenía en ese momento me fascinó. Él estudiaba las fiestas en México. Uy, Qué padre, ¿no? casi no tenemos, Que casi no tenemos, casi ¿no? no hay. Pero es una gran historia, porque además las fiestas también reflejan a veces las carencias, a veces los momentos de euforia, pero también a veces las necesidades políticas, las necesidades de una comunidad en términos de sobrevivir el día a día, incluso la propia violencia, ¿no? La cultura es una forma de sobrevivir a la violencia. Claro. ¿Cuáles serían, consideras, son estos retos de quienes se adentran como estudiantes a pues arriesgarse a estudiar historia, ¿no? Porque también este es un ejercicio intelectual bien complejo en un mundo donde tenemos que revalorar muchos de estos esquemas que las universidades tratan de cuidar y ponderar, pero que en ocasiones sabemos, bueno, pues hay pocos, ¿no? Y hay oye, hay una preocupación genuina, ¿no? Por los padres, porque decir, ¿a qué te vas a dedicar? Exacto. ¿Verdad? Bueno, así me pasó a mí seguramente, ¿no? A los pobres de mis papás, pero yo creo que la historia, de hecho, coincido contigo de que desafortunadamente ahorita el campo académico de la historia está en crisis, pero la historia es como una suerte de este corpus de información y de personas que la ejercen que se transforma a sí misma siempre, ¿no? Los historiadores tenemos que volver a reflexionar y darnos cuenta de quién está tomando nuestro lugar en el imaginario de Ujú. las personas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, personas que no tienen el entrenamiento académico y los métodos, el pensamiento crítico para poder realizar un estudio histórico de profundidad, porque se necesita, por un lado, mucha preparación y por otro lado, muchos recursos, mucho tiempo, pero que ahorita, ¿quién los está supliendo? Personas influencers, ¿no? Personas que están en los medios con mensajes mucho más cortos, menos profundos, ¿no? Entonces ese es el reto, yo siento, para la academia histórica. Tienes que entrenar a los estudiantes para que también ellos puedan hacerse un futuro, no nada más en la academia, porque el trabajo ideal es sí sentarse en una universidad, irse al archivo, dedicarse a escribir, ¿no? Ese es el trabajo que probablemente todo historiador soñamos. Pero la conexión con la gente, eso te da otro nivel. Entonces, tener herramientas para poder acercarte a la gente, bajar tu discurso académico a poder ser accesible a más personas, pero sin perder el rigor académico. En Estados Unidos hay una corriente historiográfica que se llama historia pública y es precisamente eso, es una aspiración de acercarte a un pueblo, a un público mucho más amplio, con obviamente técnicas importantes que tienes que desarrollar Claro. desde el punto histriónico de cómo te paras enfrente de una audiencia, ante una cámara, ante un micrófono,
pero por otro lado, sin soslayar el pensamiento crítico y sin soslayar la ética y los métodos muy, muy estrictos del análisis del pasado. Ahora, el reto es también que las generaciones actuales, con tanto acceso a tecnología, a mensajes mucho más cortos, están perdiendo en mucho sentido la capacidad de concentrarse pues, en mensajes mucho más profundos, ¿no? Yo no Claro, me imagino a un estudiante ahorita agarrando un libro de Hegel y sacándole algo de provecho, porque necesitas horas. oye, sí, párrafos largos, ¿no? Exacto. Extensos que necesitas quizás en algunos momentos leer y releer para poder buscar las conexiones que se Sí. dan desde el principio, en medio al final, ¿no? Y de qué manera eso te permite ver el mapa más completo de una Claro. reflexión como estos teóricos. Así es, pero además sucede una cosa, las, la pérdida de la capacidad lingüística y el número de palabras que manejan las generaciones nuevas es preocupante porque la manera de construir la realidad es a través de la manera en la que lo explicas, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, allá afuera hay un coche grande y no tengo la capacidad lingüística para decirte qué tipo de coche, qué tipo de motor, qué año, de qué color, de qué matiz de color, ¿no? Entonces, las ideas complejas y los conceptos no se pueden explicar si tienes una capacidad lingüística limitada. Ese es un gran reto que estamos pasando. Claro, y que además, bueno, pues esto puede ser para cualquier área de la ciencia, ¿no? Que esté estudiando, porque indudablemente esto es muy interesante en el caso de quienes están adentrándose al mundo de la historia, sobre todo preparándose de esta manera, pues indudablemente sabemos que están esos claroscuros, pero también hay espacios bien esperanzadores. Hemos escuchado a estudiantes, por ejemplo, de historia, que vienen con mucha convicción, Eso con sí. muchas ganas de compartirnos lo que han estudiado, la interpretación que ellos mismos generan de esto o las otras visiones que a veces desde la oficialidad no se permite compartir, pero que ellos se abren ese abanico y dan luz y eso también es interesante. Fíjate que para mí, de hecho, eso es lo que me mueve. O sea, la parte de la docencia para mí es fundamental. Yo tener contacto con, no, no en línea, porque eso se pierde desafortunadamente, ese contacto, pero tener contacto con estudiantes y, como tú dices, ver esa luz que se les forma cuando están entendiendo algo que les estás explicando y que además les está interesando, ¿no? Y ese también es un reto para los docentes, porque sí nos debemos de comprometer con poder hacer accesible, por lo menos para nuestros estudiantes, el conocimiento que les estamos tratando de generar. Pero más allá de conocimiento, pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es la capacidad de una persona para discernir por razón propia, ¿no? Y de una manera crítica, o sea, con información, la información que tú le estás dando. Yo a mis estudiantes les digo, duden de todo lo que yo digo también aquí, porque si no haces eso, si tú no criticas lo que te están diciendo, pues simplemente aprendes y memorizas. Y desafortunadamente eso nos lo están haciendo también en la política, también en la economía, también en muchas áreas. Y cuando pierdes esa capacidad, pues eres más manejable en muchos sentidos. Ahora, por ejemplo, que tú desarrollas tu vida pues académica y también como docente en una universidad americana, ¿cómo percibes esta parte donde quizás puedas hasta hacer lo que sucede en la escuela, en la educación superior en México con la educación Uh superior en -huh. Estados Unidos, al menos en este ámbito en el que tú te desarrollas como lo es el de la historia? Pues hay muchas, mira, los dos métodos creo que tienen muchos pros y contras. Yo admiro mucho de la Academia Mexicana, de la preparación de los muchachos de las carreras de historia, ¿no? Y de las carreras sociales, la rigurosidad, o sea, porque sí, la verdad es que es admirable que con pocos recursos informáticos, a veces con poco acceso a ciertas cosas, los estudiantes y los profesores digamos que se vuelven muy resilientes
a, pues a continuar con éxito sus labores y a poder aportar algo. En el caso de Estados Unidos, los programas son muy diferentes. Nosotros no tenemos una carrera de historia como tal en la licenciatura. Los estudiantes tienen la capacidad de tomar clases de diferentes disciplinas y al final van juntando una serie de créditos para acreditar un major y varios minors o un minor. Entonces tú puedes tener un major en historia, pero no quiere decir que vas a tener totalmente, vas a ser un historiador. Tienes el minor en antropología o en ciencia política o en español, ¿no? O en inglés. Entonces eso hace que no le das no encajas al estudiante en ese modelo, en ese, digamos, ese cajón, Ajá, sí, ¿no? sí. Que le va a ser difícil insertarse en el mercado laboral con ese perfil específico que tiene, pero le das más herramientas y habilidades para que si no se inserta en ese, se puede insertar en otro. Entonces, por eso te digo que hay ventajas y desventajas. Claro. Esa es la comparación más grande que yo veo. Correcto. Desde la organización en la que tú perteneces, doctor Coronado, sobre esta Fundación de México que hace la posibilidad de apoyar a estudiantes mexicoamericanos, observar esta parte del valor de la educación en estos espacios en Estados Unidos, ¿cómo lo planteas? ¿Qué te ha dado esto? Y también, ¿qué aporte da a las comunidades de mexicoamericanos en esta parte? Fundación México es una fundación ya que tiene varios años, se fundó en los 90, no por mí, se fundó por un gran activista, el líder político de Tucson, Arizona, el señor Florencio Zaragoza, que es originario de Guaymas. Y él desde mucho tiempo que emigró a Estados Unidos empezó a interesarse por dejarle algo a los estudiantes de origen mexicano. A partir de eso empezó a hacer pues eventos, empezó a hacer colectas de fondos, al grado de que llegó a establecer fondos a perpetuidad en dos fondos en la Universidad de Arizona y dos fondos en el Pima Community College, que son específicamente para dar apoyos económicos a estudiantes mexicoamericanos o estudiantes americanos con ascendencia mexicana en varias áreas, sobre todo en áreas sociales y humanísticas, pero en general en cualquier área. Lo único que se les pide es un promedio y que se les da este apoyo por uno o varios semestres que les apoya pues en la compra de sus libros, pero esos ya están ahí, o sea, Fundación México los estableció, pero hoy por hoy se están manejados por fideicomisos ya directamente acrecentados, sí Mm. por Fundación México, pero manejados a perpetuidad por estas dos instituciones. Muy bien, pues quienes nos escuchan en estas zonas o quieren saber más de Fundación México, ¿dónde tienen informe? Pues si entran a la página de Pima Community College en Tucson, Arizona, está el Fondo de Estudiantes Raquel Rubio Goldsmith y el Fondo de Estudiantes de Estudios Mexicoamericanos y pueden encontrar ahí los requisitos que necesitan para que una vez siendo estudiantes de ahí de Pima Community College y teniendo esos requisitos puedan aplicar para obtener esos recursos. Y en el caso de la Universidad de Arizona, los dos endowments que se tienen están para apoyar a estudiantes de posgrado en el Departamento de Estudios México-Americanos en la Universidad de Arizona. Correcto, pues fíjense qué interesante. Ojalá que ustedes busquen más información sobre esto que estamos compartiendo el día de hoy con el doctor Coronado. Actualmente, doctor, ¿qué estás investigando? ¿Cuál es alguna línea aquí? Entiendo, tienes planteamientos que tienen que ver con el enfoque de estudios de los conceptos de fronteras, sus repercusiones culturales en diversos ámbitos, seguridad humana, seguridad económica en Estados Unidos. Pero ahorita, ¿qué te ocupa? ¿Qué estás trabajando? Pues mira, todos esos temas se convergen, o sea, están, digamos, convergen en mi perfil como, digamos, historiador cultural, pero además también desde el punto de vista social. Últimamente he estado trabajando mucho el patrimonio cultural compartido entre México y Estados Unidos. Es una categoría que nosotros empezamos a trabajar con un grupo binacional que fundamos en 2018, que ha venido publicando varios textos con el Colegio de San Luis, con la UNAM, y es básicamente entender esta realidad y este patrimonio
histórico compartido, ¿no? O sea, historiando fenómenos muy concretos, por ejemplo, las tradiciones, la historia oral, las comunidades indígenas, ¿no? Esa es la parte, digamos, que estoy trabajando. A la par, sigo trabajando muchos de mis temas que trabajé en la disertación doctoral, ¿no? La historia legal, la historia cultural legal. Me atraen mucho esos procesos. Ahorita estoy en el proceso muy tardado de corregir la disertación para que se convierta en un libro, ¿no? Es una disertación que básicamente analiza, como lo dice ahí la semblanza, las repercusiones culturales de la secularización del gobierno revolucionario después de 1917. Concretamente, para público en general puede sonar como una tesis de cristeros, pero en realidad los cristeros fueron este objeto que yo utilicé, este sujeto de estudio, para contrastar cambios estructurales, digamos, tanto en el discurso político y jurídico de la época, como incluso en prácticas judiciales y discursivas alrededor de las nociones de justicia. Algo muy, digamos, un ejemplo muy tangible. Eh, la gente cuando escucha un corrido de alguien que tomó justicia por su propia mano, ¿no? Esa expresión cultural muchas veces no alude al sistema jurídico imperante. Ujú. La historia jurídica popular, Legal Popular Culture, fue una corriente teórica que nació en los 80 por abogados en Estados Unidos y les llamaba mucho la atención cómo la gente que iba a los jurados populares en los juicios, llegó un momento en que los jueces ya no se podían comunicar con la gente porque la gente pensaba que la realidad era como en Law and Order o en las cosas que veían en la tele. Entonces los jueces se tuvieron que investir de una histrionicidad y Sí, de un sí. vocabulario mucho más apelante a los sentimientos para poder apelar a los jurados. Entonces, en términos muy sencillos, la historia, la cultura jurídica popular es todo lo que la gente sabe del derecho y de los abogados y todo lo que la gente cree que sabe del derecho y de los abogados. Y es difícil de descifrar, Claro. pero tiene mucho que ver porque cuando tú analizas un linchamiento, aquí en México suceden, ¿no? Y sigue Y sucediendo. siguen sucediendo, ¿qué refleja? Una noción popular de justicia que no corresponde con cómo el Estado provee o deja de proveer justicia. Claro, y después de tantos años de independencia, de tanto tiempo en el que se han construido las instancias correspondientes para la impartición de la justicia y seguimos teniendo estos... Hoy mismo, ¿no? La propia elección judicial es un reflejo de eso, ¿no? Cuando tú ves que están colocadas personajes en las togas de ministros que por un lado no tienen, digamos, toda esta preparación de una carrera judicial, pero por otro lado tienen ese carisma tal vez que apela a ciertos sentimientos de un público más amplio, hay una contradicción Ujú. que es importante explicar y de eso se trata el libro. No, pues vamos a estar atentos precisamente, doctor Coronado, de este cierre de este trabajo, porque me parece que puede dar luz y puede ser un referente interesante para quienes también estudian esto. ¿Algún correo electrónico para Claro que sí, quienes se interesen, estudiantes, profesores de historia, para poder tener una comunicación? con todo gusto. Mi correo es Luis, Luis Gel, mi segundo apellido, Guel, Luis Gel, @arizona.edu. Y también si googlean SBS Mexico Initiatives, es nuestra página de internet en la Universidad de Arizona y ahí están todos mis datos, tanto de contacto y de todos los programas de los que les he venido hablando aquí en el coloquio. Muy bien, pues, doctor Luis Coronado Güell, Pues es o Güell, Well o Gel, o puede Gel. ser de las dos. Correcto, sí, sí. Sí, sí, sí. Te agradecemos pues que hayas venido aquí hasta el Nuevo Casas Grandes, ¿no? Sí. A compartir en este coloquio del desierto que está en su 10º aniversario y bueno, pues que nos has venido a traer algo interesante precisamente sobre esto, porque pues la historia es fuerte, ¿no? En relación a lo que sucede entre México del Norte y el sur de los Estados Unidos. Hay tantas tradiciones, tantos espacios, tanto territorio en común y tantas historias que
que no se puede negar. Así es, ¿no? Pues yo aprovecho este espacio para agradecerte la entrevista, pero además agradecer a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por todos los espacios. Es uno de nuestros socios institucionales muy apreciados en la Universidad de Arizona y además, bueno, en este coloquio que nos hayan permitido ser los coorganizadores Claro. a la Universidad de Arizona, creo que es un gran comienzo para muchas cosas que seguramente vendrán. No, claro, igual luego nos vemos allá en la Universidad, ¿no? Claro, De Arizona, ¿no? por allá los esperamos. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, el doctor Luis Coronado. Y bueno, pues con esto seguimos dándole cobertura a este coloquio del desierto, aquí pues desde el centro de convenciones de Nuevo Casas Grandes. Vamos a hacer nada más esta pausa y regresamos con más.